Tengan todos un buen día, mi nombre es Keila Naomi Marroquín Romero, soy estudiante de la carrera de Relaciones Públicas en la Universidad Evangélica de El Salvador y el día de hoy voy a presentar mi primer parcial del primer registro de la materia de expresión oral y escrita. Vamos a hacerlo de una manera diferente por medio de diapositivas, así que presentamos las diapositivas y empezamos con el primer punto, que es la importancia de la buena expresión oral y escrita. Y la diapositiva dice de la siguiente manera: saber expresarnos correctamente nos evita de pleitos y situaciones incómodas con otras personas, tanto a nivel personal como a nivel laboral y académico. Y vemos a dos personas discutiendo y también un chat de WhatsApp. Muchas veces, en más de alguna ocasión, a nosotros nos ha pasado que estamos hablando con otra persona y la otra persona entiende lo que le dijimos de una manera equivocada. Y nosotros le decimos, es que no era eso lo que te quería dar a entender. También nos ha pasado que estamos escribiendo y otra persona nos manda un mensaje y nosotros no le entendemos qué es lo que nos quiere decir. Eso pasa porque muchas veces no sabemos expresarnos de la manera correcta. La otra persona que quizás está mandándonos un mensaje quiere decirnos algo, pero no utilizó de la manera correcta los signos de puntuación o algunas palabras. Cuando nosotros le decimos algo a alguien de una manera oral, quizás utilizamos un mal lenguaje no verbal, quizás fruncimos el ceño, cruzamos las manos y la otra persona piensa que nosotros estamos molestos y ahí es donde se vienen a dar los malos entendidos. Es por eso que es muy importante que nosotros sepamos cómo expresarnos de la manera correcta para evitar pleitos o confusiones con otras personas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra universidad o colegio, con nuestros amigos o con cualquier persona. Es importante que nosotros sepamos expresarnos de la manera correcta. Así pasamos a la siguiente diapositiva, que es la comunicación, y vemos un mapa donde nos muestra la comunicación verbal y la no verbal. En la comunicación verbal sabemos que es toda aquella que se expresa de una manera oral y escrita. Podemos ver ahí dos imágenes, la primera de dos personas conversando y la segunda de una persona escribiendo una carta. Entonces, por el otro lado, vemos la comunicación no verbal, que son los sonidos, las imágenes y los gestos que nosotros podemos expresar. Los sonidos de objetos, las imágenes, como en este caso una parada de stop, y los gestos que alguien puede hacer como de silencio. Entonces, acá vemos cómo nosotros podemos utilizar el lenguaje verbal y el no verbal en nuestro día a día. Por ejemplo, en este momento que yo estoy grabando este video, estoy utilizando mi lenguaje verbal al momento de hablar y estoy utilizando el lenguaje no verbal cuando yo me expreso con mi rostro, con mis manos. Entonces así nosotros también aplicamos estos dos tipos de comunicación en nuestro día a día. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Y vemos un cuadro comparativo con los tres conceptos. El primer concepto dice: lenguaje es la facultad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas. Y en cambio, la lengua es el idioma, es un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Y es importante que sepamos diferenciar estos dos, porque muchas personas confunden lenguaje y lengua. El lenguaje, como decíamos anteriormente, es un idioma. Por eso vemos en la diapositiva unas imágenes de burbujas de conversación con la palabra hola en distintos idiomas. En cambio, el lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos como humanos para comunicarnos con otras personas. Y así pasamos a la parte donde vamos a describir qué es el habla. El habla, dice en la diapositiva, es el uso individual que cada persona hace de su lengua. En este caso podemos entender el habla como la ejecución física de nosotros expresarnos. Para ello utilizamos nuestra voz, utilizamos nuestra mente para pensar las ideas que vamos a decir y de esa manera podemos ver cómo se diferencian cada uno de estos conceptos y a la vez se relacionan, porque el habla depende de la lengua y la lengua depende del lenguaje. Así pasamos al siguiente concepto, que es la diferencia entre gramática y ortografía. Y podemos ver dos cuadritos que tienen una imagen. La primera imagen es una imagen de una manzana. Y esto es porque dice que la gramática estudia la completa estructura de la lengua. Y como ejemplo tenemos la manzanas. Sabemos que esta oración es errónea, es equivocada, porque el artículo la está en singular y el sustantivo manzanas está en plural.
Entonces la gramática estudia que lo correcto es poner el artículo también en plural para que la oración diga las manzanas. En cambio, la ortografía es más pequeña que la gramática. Podemos decir que la gramática es grande y la ortografía está dentro de la gramática, porque la ortografía solo se encarga de estudiar la manera correcta que vamos a escribir estas palabras. Y ahí vemos el ejemplo en la diapositiva que dice hablar y está sin H, está equivocado, porque según las reglas ortográficas tenemos que utilizar la H al inicio y así estamos escribiendo de una manera correcta la palabra hablar. Pasamos a la siguiente diapositiva, la diferencia entre expresión y comunicación, y lo ponemos de una manera sencilla. La expresión tiene un enfoque unidireccional. Eso significa que solo busca que el mensaje sea reconocido por el receptor. En cambio, la comunicación es un enfoque bidireccional que busca que el receptor reciba el mensaje, pero que también dé una respuesta y así se empiece una conversación. En cambio, la expresión solo busca, y ahí vemos el niño que está con su plato de comida, como diciendo, ¡ay, qué rico la comida! ¡Qué rica está este plato de comida! En cambio, la comunicación, una persona llamando por teléfono, porque cuando llamamos por teléfono buscamos que alguien nos corresponda. En cambio, cuando decimos qué rica esta comida, solo nos estamos expresando lo que nosotros pensamos o sentimos. Y así finalizamos este video. Hemos desarrollado los 5 conceptos. Muchas gracias por su atención.